Probablemente os suene esta puerta tan famosa. Hoy venimos a ver a Paz, del área de álgebra, la que ha sido 12 años directora del Departamento de Matemáticas. Pero, ¿a qué venimos, Sara? ¿Pero no te has enterado? El día 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. Entonces, pues vamos a venir a hacerle una entrevista a nuestra profesora Paz. Hola. Bueno, yo soy Alicia Altabasenante y esta es mi compañera Sara Bruna Alonso. Venimos de parte de Matemañicos y vamos a entrevistar a Paz Jiménez Seral. Pues vamos a comenzar con la entrevista. Nuestra primera pregunta pues, va a ser que ¿cómo tuviste claro que querías meterte en el mundo de las matemáticas? ¿Y cuándo comenzó tu afición por estas? Bueno, pues realmente fueron las matemáticas las que se metieron en mi mundo. En el 1969 empecé en mi pueblo a preparar primero de bachillerato por libre. Don Ernesto traía los libros del Instituto Goya para los chicos y los libros del Instituto Miguel Servet para las chicas. Y dijo, este año los libros de matemáticas de primero han venido muy raros. Eso dijo, sí, ya veremos luego por qué. Eso fue mi salvación. Entonces, en junio del 70, me examiné por primera vez en mi vida. En el Instituto Miguel Servet, mañana y tarde, asignatura tras asignatura, cientos de niñas en el sótano, nos examinábamos el día que cumplía 11 años. A los pocos días vino don Ernesto con los libros azules que los traía al pueblo de donde venían las calificaciones y yo tenía un 10 en matemáticas, matrícula de honor, y dijo don Ernesto que nunca le habían puesto a un alumno matrícula de honor, a un alumno que fuera alumno libre, los que solo íbamos a examinarnos. Y les dijo a mis padres, seguramente porque él estudiaba Derecho, era un estudiante de Derecho, les dijo que yo podría ser jueza. Bueno, en el año 73 me vine a Zaragoza a hacer el bachillerato superior, gracias a que me acogieron mis tíos en su casa y al Instituto Pignatelli, que se acababa de abrir, que admitía a todo el mundo, que además era gratuito. Y entonces, en la EGB, las matemáticas modernas, la teoría de conjuntos, estaba en todos los cursos de la EGB. Y la gente decía que las matemáticas de ahora eran muy raras, los padres andaban locos y empecé a ayudarles a mis primos una hora por la tarde, lo cual 3 horas cada tarde, una con cada primo y otra con la hija de la peluquera, me dedicaba a explicarles matemáticas y me empezaron a pagar y muy bien. Con lo cual, desde los 14 años que yo tenía entonces, vivo de las matemáticas y fue gracias a eso que yo pude ir a la universidad. ¡Qué guay! ¡Qué bien! Oye. Todo con lo que yo sacaba de clases particulares que yo llegué a cobrar, bueno, yo era buenísima. Si me tenían que pagar más, si aprobaban, vamos que si explicaba bien, eso da mucha didáctica. Sí, desde muy joven dando clases y mira, aquí sigues, algo te ha tenido que gustar. No, ya verás luego, ya es la otra pregunta. ¡Qué fuerte! La otra pregunta os contestaré. Es lo que más te fascina de estudiar matemáticas y de enseñar las matemáticas, que tiene un poco relación con la pregunta anterior. Bueno, pues realmente las matemáticas me fascinaron el primer mes que entré en la carrera. Después de un mes aquí, ya vi que aquello era algo con lo que tendría que vivir yo toda la vida. Esa perfección, unas teorías, unos problemas que no dan lugar nunca a la duda. Las cosas o están bien o están mal, se busca un orden perfecto, construimos un lenguaje preciso y que ponemos al servicio de la ciencia y que las cosas que hacemos, pequeñas o grandes, son perfectas siempre. Serán más útiles o menos útiles, pero no tiene cabida a la opinión o a lo que sugiera, no. Todo está perfectamente. Entonces ese orden de una cosa totalmente bien hecha y que puedes entender, resolver un problema, cuando resuelves un problema, pues es como, o entiendes un teorema, cuando no lo has entendido antes y lo llegas a entender, pues es como que se ilumina completamente algo y entonces ya te parece todo muy fácil
y ves otra cosa otra vez oscura al fondo, pero sabes que podrás ser capaz de que se ilumine del todo y de poder ver del todo esa luz. Entonces, eso, pues, esa sensación de poner claridad completa a algo y crear un lenguaje tan perfecto me fascinó. Resolver un problema es algo, el tener un problema en la cabeza, que los ves negro y llegar a ver la solución es algo que, vamos, yo creo que me moriré con ello porque no puedo dejar de tener un problema en la cabeza. Eso nos lo decís mucho en la carrera, lo de tranquilos si no lo veis aún, que en cuanto lo miréis más, lo acabaréis viendo. Sí, Y esos pequeños momentos de lucidez de era esto, era esto. Sí, lo Al tengo principio ya. son pocos, pero luego cuando vas Claro. pasando los años son más y más. Claro. Y son esos pequeños, para mí, Eso lo esos, experimentáis desde el principio, claro. esos pequeños momentos de es esto los que en verdad te hacen seguir Claro, en la carrera. y cuando estudias algo, cualquier cosa, esto lo sientes, ¿no? El que parecía difícil y por fin lo has entendido. Pero tú imaginaros lo que se siente cuando te planteas un problema que nadie que nadie ha resuelto. Porque vosotros en la carrera estudiamos problemas que alguien ha resuelto antes. Pero cuando te planteas un problema que nadie ha resuelto y tú eres capaz al final de resolverlo, pues eso es una satisfacción, pues, Sí. añadida todavía a lo que se siente cuando se estudia algo que otra persona ya ha resuelto. Y ahora que han pasado varios años, ¿consideras que fue complicado llegar a ser profesora de la universidad hace varias décadas? Bueno, hace varias décadas, para los que procedíamos de una clase social como la mía, era muy difícil llegar a la universidad, muy difícil ser profesor y eran muy difícil muchas cosas. De hecho, yo cuando acabé la carrera, pues necesitaba tener un trabajo estable y con un sueldo razonable inmediatamente y me fui a secundaria. Bueno, mientras estuve en secundaria es verdad que yo no podía vivir sin estudiar, hice curso de doctorado, pero volví otra vez a la universidad y verdaderamente en álgebra había mucha competencia. Yo saqué la plaza de titular en el 93, había mucha competencia entonces y lo que pasa que es verdad que yo no tenía mucho estrés porque tenía mi plaza fija de secundaria, así que yo no tenía mucho estrés. Sí que yo creo que lo tuve mucho más difícil que los hombres, pero ¿por qué razón? Yo cuando en el 93 ya tenía 2 hijas y en ese momento pues no era lo mismo ni parecido ser madre que ser padre. Entonces, no porque yo no dedicara el mismo tiempo o más que muchos a pensar y a los trabajos pero el moverte por el mundo, que entonces también era más importante incluso que ahora. Ahora es importante porque hay que moverse, pero ahora tenemos internet y te facilita más las cosas. Eso, era más difícil, era mucho más difícil para una mujer que... De hecho, yo siempre recuerdo, yo trabajaba mucho en esa época. Investigaba cosas que investigaban los alemanes. En Alemania no había mujeres en la universidad, prácticamente ninguna. Y entonces vino el alemán que yo más seguía, vino a Valencia, entonces con mi hija de meses, la pequeña, pues yo me fui a Valencia a asistir, a hacer una noche o dos, para asistir a las charlas del profesor, este alemán. Me dice, ¿tú no tendrás hijos? Digo, sí, tengo 2, una de 5 años y otra de 3 meses o 4 o 5, no sé cuánto tenía. Y me dice el hombre, dice, ¿y con una hija de 4 meses te has podido venir a Valencia tú sola? Digo, es que mi hija tiene un padre. Entonces, o sea, para los alemanes aquello era una cosa, ¿no? En ese momento, pues efectivamente, socialmente no estaba... De hecho, las pocas mujeres alemanas que yo conocí en ese momento abandonaron la carrera investigadora pues porque ya ganaban bastante los maridos, para que iban a estar ellas por el mundo adelante. Pero qué bien que, aun siendo complicada la situación, lograras todo lo que has logrado. Bueno, y como has vivido más años, pues más interesante, claro. Ya que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, ¿has tenido algún referente femenino durante tu trayectoria? Sí, pues mira, precisamente en álgebra, cuando yo empecé la tesis, ya había catedráticas de álgebra en España. La verdad es que un porcentaje casi igual que ahora o mayor. Y concretamente mi director de tesis había tenido directora de tesis, María Jesús Iranzo, que yo sabía que era muy valorada
por sus alumnos. Y aquí también en el departamento estaba Maite Lozano, profesora de geometría y topología, y que fue la primera catedrática de toda la Facultad de Ciencias. Una mujer que tenía 3 hijos y para mí pues eran ejemplos de, también María Jesús Iranzo tenía 2. Mira, aquí está Maite Lozano, si queréis. Ahí, Vamos a verla. acá sí, eso es, porque es una de las primeras académicas de la Real Academia de Ciencias Nacional. Aquí Sí. está Maite, que la podéis ver, ha sido profesora emérita, es colaboradora extraordinaria del departamento, tiene despacho en geometría y topología y es un referente, yo creo, de las matemáticas en esta universidad. Ligando por lo que más o menos acaba de decir Paz, actualmente alrededor del 35-40% de los estudiantes de matemáticas son mujeres, pero se tiene conciencia de que antes incluso las mujeres superaban a los hombres. ¿Qué porcentaje de mujeres crees que había más o menos en tu época de estudiante? Sí, pues cuando yo estudié había como un 50%. ¿A qué crees que se ha debido el cambio? Sí, el cambio para mí está muy claro. La razón fundamental es que ahora la profesión de matemáticas es más prestigiosa que antes. Cuando yo estudiaba, la carrera era muchísimo más difícil que ahora, era 5 años, muchísimo más difícil, y estábamos el 50% de mujeres, y ahora son muchas menos. Lo que pasa que entonces había sobre todo ingenierías con un prestigio muy grande y a los chicos siempre se les animaba socialmente a estudiar lo más prestigioso, mientras que las chicas, bueno, pues sí, aunque no hicieran lo más prestigioso no pasaba nada. Entonces las chicas como que yo creo que bueno, a mí no me animaban a nada, pero las familias en las que animaban a algo, pues les debían de animar a que hicieran pues lo más prestigioso. Y ahora igual. Entonces, lo que ocurría hasta hace pocos años, desde que ha aumentado tanto la nota, hasta hace 8 o 10 años, pues bueno, hacer telecos, me acuerdo cuando mi hija la mayor, lo que era hacer telecos, o incluso cuando ella estudió aeronáutica, esas cosas eran pues mucho más prestigiosas que matemáticas, ¿no? Entonces, los chicos iban mucho más inclinados a eso. Mientras que ahora, como lo prestigioso es hacer matemáticas, yo creo que no es que vienen menos chicas, es que vienen más chicos. Es cierto que ahora mucha más gente hace la carrera de matemáticas que hace años. No había matemáticas ni en Logroño, ni en el País Vasco, Sí. ni en Navarra, entonces venían de muchas partes de España a hacer aquí matemáticas. Sí. Vale. Sabemos que eres una de las profesoras más longevas de esta facultad, lo que significa que has pasado por muchos cambios. Además, notamos que el porcentaje de docentes masculinos es considerablemente mayor al de femeninos. ¿Cómo ha sido la relación con tus compañeros? ¿Dirías que por ser mujer has tenido un trato distinto? Pues cuando yo vine de secundaria, del mundo de secundaria, todo me parecía muy, muy raro aquí, porque en el mundo de la secundaria había mucha igualdad entre hombres y mujeres. Y aquí me encontré pues con que pues eso, las mujeres que había o eran solteras o tenían al marido aquí también trabajando, y entonces pues el ambiente era en ese sentido muy diferente. Pero tengo que decir que yo creo que gracias, por una parte, se daba la circunstancia de que todos los profesores de álgebra tenían hijas, no hijos. Pues eso quizá pues, favorecía la manera de mirar a las compañeras. Siempre me sentí muy valorada y tratada como una más, es verdad, salvo alguna rara excepción, incluso ahora con el grupo de investigación con el que trabajo en Valencia, que también suelen ser hombres, pues me siento muy valorada por ellos. Aunque sí que es verdad que dentro del mundo de la universidad, en otros entornos no tan cercanos a este que yo vivo, pues sí que he notado, hay mucha gente, muchas veces, muchos hombres que no hablan ni escuchan igual a las mujeres que a los hombres. Yo creo que las mujeres eso lo notamos al primer contacto. Este es de los que no mira a la primera a una mujer que no conoce ni escucha a la primera. Y eso yo en el mundo de la universidad, como he estado en muchos temas de representación, de política universitaria, hay mucho universitario que no mira igual a una mujer que a un hombre. Una pena que hoy en día en un siglo XXI eso siga pasando. Aunque no nos guste, todos lo hemos notado. Cuando estás en un grupo de hombres y parece que estás invisible.
Sí. Y hasta que Sí. no, y a lo mejor han pasado 4 meses que has estado de reunión y entonces dices, mira, ahora ya considera lo que digo, o ya escucha, o ya, Ya ¿verdad? cree que entiende de lo que hablo. Ya, ¿No? es una pena. Hasta que luego demuestras tu potencial y dicen, Claro, esta luego sabe mucho. hombre, yo con el carácter que tengo, pues al final te haces notar, pero bueno. Jo, pues es una pena. ¿No? Si volvieras a estar en el momento de elegir carrera, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir hacia esta profesión elegida? Pues mira, para empezar, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, me hubiera animado, me hubiera dicho de la existencia de las Olimpiadas Matemáticas. Y después, pues que alguien me hubiera animado a hacer matemáticas y que me hubiese dicho que podía disfrutar con eso. Tuve un profesor de dibujo técnico que me animó mucho a estudiar arquitectura, cosa que era absolutamente imposible porque no se hacía en Zaragoza, así que me hubiera gustado que me hubieran dicho que tú puedes con esto, tú eres buena para esto, puedes valer para esto, y no dieron ese paso o no pensaron que fuera necesario. O sea, esto que se hace hoy en día de las charlas universitarias, que se va a los institutos a explicar a los chavales de qué es la carrera, qué tipo de persona tienes que ser, que al final no hay un estereotipo de estudiante Bueno, de yo matemáticas. sabía que si me metía en matemáticas sería buena, a ver. Ah, bueno. Eso sí. Fallaba más en otras cosas que me gustaban, como escribir. A mí me hubiera encantado estudiar literatura, pero para eso pues no era buena. Yo sabía que no era buena para eso, para escribir, ¿no? Si, por ejemplo, a lo mejor, digo, si me hubiera presentado a la Olimpiada, yo hubiera visto que había problemas más allá de que me hubieran hecho pensar más, y pues a lo mejor hubiera podido yo pensar que podía disfrutar, cosa que fue, ya os he comentado antes, al primer mes de entrar aquí ya me fascinaron, eso es verdad, o sea que afortunadamente... Conociste esas matemáticas más allá de sí, los ejercicios numéricos, exacto, esto es así porque es así. Exacto. La física, a mí la física de COU sobre todo, bueno, sacaba buenas notas en todo, esa es la verdad. Bueno, a ver, es que hace falta esto, cualquiera que hay que saber historia. Yo cuando estudié de verdad en mi vida fue los 4 años del bachillerato libre. Estudiar en un libro y un niño y examinarse en un día de todo, eso fue lo duro. Cuando yo vine al instituto y tenía un profesor de química, un profesor de matemáticas, y que te contaban las cosas y encima te hacían exámenes cada 3 o 4 meses, y yo decía, ¿y esto qué misterio tiene si hay alguien que te lo explica? Porque lo difícil era entenderlo sin que nadie te lo explicara. Me parecía que aquello era... O sea, yo era buena en todo, es verdad, o sea, para sacar notas. Bueno, menos en francés, claro, porque yo no había oído una palabra en francés en mi vida. Eso es tener un talento natural, por lo menos en mi caso no me pasa de que un profesor me lo explica y yo digo, pues si me lo está explicando, se me entra en la cabeza y porque no te ha tocado estudiar por tu cuenta. Eso también es cierto. Claro, pero que es muy importante valorar ahora el tener profesores, que todos los niños tengan profesores en todos los sitios. O sea, eso es socialmente, yo creo que es importantísimo. Que es muy importante la labor que tenéis. Yo luego en la secundaria, en la que estuve, vamos, yo además conocí a mi marido allí y todo, o sea, el ambiente de secundaria era, yo cuando vine aquí digo, madre, qué aburrimiento, aquí toda la vida con los de álgebra. A mí me gusta mucho estudiar álgebra, pero toda la vida con lo mismo. Hombre, en el instituto ahí estabas con gente, mi marido es de inglés, pero de literatura, de historia, de filosofía, que te podían aportar conocimientos, hablabas con ellos y había un ambientazo en los institutos. Ahí todo el mundo habla de lo mismo. No, es verdad. Claro, yo solo tenía muy presente mi vivencia, que había chavales a los que era muy importante que el profesor les animara. Entonces, cada vez que yo veía a un alumno muy bueno, pero que en su casa a lo mejor no le iban, o que fallaba un poco, y yo sabía que ese fallo le podía hacer en su casa, no le iban a valorar lo que valía, pues el poder animarlo a que fuera a la universidad
Para mí aquello era interesantísimo, ¿no? El poder hablar con los padres y decirles, pues mira que este chico es que es muy bueno, va a ser muy bueno, ya lo verás, haga lo que haga o no sé qué. Eso era muy importante en el trabajo de secundaria, el descubrir y animar a chicos de familias que no tienen ese apoyo social que tienen otros, Qué bonito. que viven en la ciudad. Qué claro. buena y qué importante es la labor de los profesores Exacto, de secundaria, exacto, lo que mucho, dices tú, mucho. y los buenos que te aconsejan y te Los animan. profesores de secundaria son importantísimos. Sí. Ahora en Zaragoza pues voy a hacer matemáticas, pero vamos, nunca jamás pensé que me iba a entusiasmar lo que me entusiasmó. O sea, nunca jamás pensé que me iba a olvidar de ser escritora, que no iba a sentirme frustrada en absoluto, porque me gusta más pensar en un problema que escribir una novela. Qué bien. Oye, pues sí, Hemos sí. hablado mucho de todo lo que has hecho y tu recorrido en esta carrera, pero ¿cómo te gustaría ser recordada por tus alumnos y compañeros? Bueno, pues como una mujer a la que le entusiasman las matemáticas, que disfruta ayudando a que los alumnos las descubran más rápido con ella que sin ella, con la puerta abierta para atenderles en cualquier momento. Y los compañeros, pues lo mismo, que he disfrutado como alguien que ha disfrutado de la profesión, una profesión con la que no pude ni soñar de cría porque no sabía ni que existía. También en la de gestión, porque que me he metido en muchas tareas de gestión en la universidad, porque para mí el que la universidad pública funcione bien y sea buena es importantísimo, porque es la universidad a la que tienen acceso los estudiantes, o que deberían de tener acceso todas las clases sociales. Entonces, para mí que la universidad funcione bien es importantísimo. Los compañeros más cercanos del pasillo, a mí me gustaría que me recuerden como la que hizo todo lo posible para que el ambiente del trabajo sea lo mejor posible. Que sepáis que, aunque no soy directora, me he quedado como jefa de eventos, es decir, organizaciones de cenas o de cosas de estas. Entonces, como la que intentar crear el mejor ambiente de trabajo posible, que en la universidad pues hay también a veces, pues bueno, que se me recuerde eso, que vine aquí a aportar lo que tengo, disfrutando muchísimo de todo lo más que importante, al fin y al cabo. y ya está. Sí. Y por último, Paz, ¿qué mensaje te gustaría dar a todas las estudiantes que hoy celebran el Día de la Mujer en la Ciencia? Estudiantes o trabajadoras ya. Sí, pues mira, sí, a las chicas lo primero que cuando se enfrenten a un teorema o a un problema de matemáticas, que tengan la confianza en que van a ser capaces de resolverlo y la paciencia para abordarlo, porque la seguridad en uno mismo, que a veces yo creo que les falta a las chicas más que a los chicos, es un punto fundamental para resolver los problemas. Eso lo primero. Luego, que se dediquen a lo que más les guste, y que piensen en todas las cosas en las que pueden disfrutar. Y luego, en relación con el entorno social con el que se pueden encontrar o que os podéis encontrar, pues yo os diría una cosa, que cuando alguien os esté dando un consejo o una opinión de algo, penséis siempre si eso mismo que os están diciendo a vosotras se lo dirían si fuerais un chico, y que todo lo que penséis que os lo dicen a vosotras pero que a un chico no se lo dirían, lo rechacéis instantáneamente. Muy buen consejo. Muchísimas gracias, Paz. Sí, ha sido un gusto poder hablar contigo. Sí, y pasar un buen rato aquí las Oye, tres. yo lo paso con vosotras, genial. Sí. Muchas gracias, y a todos los que nos estáis viendo, feliz día de la mujer, del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. ¡Ay! Me quedo bloqueada. Otra vez. Oye, como veis, me está gustando mucho esto. Bueno, pues ahora tendrás que cortar porque me da esto. Un momentito, vuelvo a empezar, ¿vale? Marcos nos ha fastidiado, Marcos. ¿No sabes matemáticas? Esa era la pregunta. No. Ah. ¿Quieres beber?